previendo que podía pasar esto justamente de que el, el- el auditorio sufriera cambios o hubiera gente nueva. Bueno, justamente me voy a presentar de nuevo. Mi nombre es Axel Andrés Gorza. Yo soy ingeniero industrial, graduado de la Universidad Nacional de Luján. Soy docente también de la Universidad Nacional de Luján. Mi carrera profesional ha estado siempre, bueno, en el ámbito empresarial privado, siempre en la misma empresa que ha sido SKF. Ya estoy cumpliendo 16 años dentro de la misma, la cual entré como pasante. Bueno, a mí me desarrollo como especialista en gestión de activos y responsable comercial de todo lo que es la línea de servicios de gestión de activos, confiabilidad, industria 4.0 y tecnologías conectadas. Eh, y bueno, esto un poco el compendio de los módulos dados y el módulo que vamos a comenzar ahora, por ahí va a tener mucho las pinceladas de lo que no es otra cosa que es mi experiencia laboral y bueno, traer un poco arriba de la mesa algunas cuestiones relacionadas bueno, a mi trabajo, ¿sí? Correcto. Bueno, esta era la primera slide de la primera clase del módulo 1, en la cual era cuáles son las expectativas para este curso. Ahora ya, estando promediando el seminario, me parece importante refrendar esa pregunta de bueno, cómo vienen esas expectativas y de lo que se había planteado como expectativa al principio del curso se venía más o menos cumpliendo o no. En tu caso, Nicolás, si te estás sumando recién ahora lo que es el módulo 4, quizás vale la pena entonces preguntarte cuál es la expectativa entonces bueno, de haberte unido a este seminario de charlas. Mirá, como expectativa lo que pretendo es interiorizarme un poquitito más de, bueno, de las nuevas tecnologías y qué tienen para ofrecer acá a la empresa, ¿no? Y qué puede aportar uno con sus conocimientos a la empresa con esas nuevas tecnologías. Así que la verdad que estoy como un poquitito interesado de toda la información que se brinda charla a charla. Me parece que suma, que todo suma, y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Sí, sin duda, aparte, bueno, como ocurre siempre este tipo de dinámicas, ¿no? De estos seminarios por ahí relativamente cortos, con varios temas que se van tirando arriba de la mesa. La idea no es obviamente un conocimiento profundo o acabado de cada temática, sino que sean suertes de disparadores, ¿no? Entonces, por ahí la persona que asistió a todos los módulos y vio todas las charlas y demás, bueno, por ahí le disparó profundizar en cierto tema en particular porque lo ve de aplicación en su actual lugar de trabajo o no, pero quiere obviamente profundizar en lo personal en ese tópico. Entonces, por ahí esta suerte de seminario de charlas, creo que el objetivo principal es eso, ¿no? Más que un conocimiento acabado de cada temática, es que sea disparador de conocimiento y bueno, y en todo caso que sirva para aprender la lamparita y bueno, y después empezar a indagar y a seguir profundizando a futuro, ¿no? Tal cual, correctamente, coincido. Te recuerdo, no sé si, bueno, lo sabías, todos los seminarios igualmente están grabados en YouTube, así que bueno, pues obviamente tendrás la posibilidad de verlo si es que ya no lo has hecho y si no, volver a ver alguno que te haya resultado de interés o del cual quieras volver a ver algo en particular. Sí, algo me habían comentado, pero todavía no me lo habían informado bien, así que eh, seguramente lo hagas. Sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, para honrar el título del módulo 4 de este seminario, el título era Tecnologías emergentes y disruptivas, ¿qué se esperan para los próximos años? ¿Hacia dónde vamos? Esto obviamente ya empezando a promediar un poco el seminario, ya habiendo visto distintas técnicas, ya habiendo hablado de Industria 4.0 y las distintas vertientes, la idea ahora es empezar a repasar un poco hacia dónde empieza a ir la industria,
dependiendo del rubro también, en algunos ya no es que se empieza, sino que ya se está yendo para algún lado en específico. Eh, Así que bueno, voy a empezar a desandar un poco ese camino. ¿Hacia dónde vamos? Hablando de lo que es el mercado industrial o la industria en general, Ujú. necesariamente está ligado a lo que es la sustentabilidad, ¿sí? Ya quizás antes o hace un tiempo, no tanto, tímidamente se empezaba a hablar de sustentabilidad o empezamos a hablar del cambio climático y hoy ya vemos en todos los medios de información, ya sean los formales o los informales, como puede ser Twitter o LinkedIn o la plataforma que uno frecuente, ya empieza a ver que las empresas, distintos organismos, es Vox Populi un poco la intención de empezar a hablar de sustentabilidad, de poner arriba de la mesa el cambio climático, emisiones de carbono y esa sumatoria de cuestiones que hablan de la necesidad de que las empresas sean sustentables, ¿sí? Correcto. De aquí en adelante, si es que ya no empezaron a hacerlo, ¿verdad? En el horizonte se pone muy de manifiesto el concepto de economía circular, ¿sí? No sé si estás familiarizado con el concepto, Nicolás. Sí, a ver, te cuento. Tengo por varios motivos, digo. Mi hermana está recibida de licenciada en, para que se Información me ambiental. escapa. En información ambiental. Trabajó en el municipio como directora de medio ambiente, así que Bueno, lo escucho bastante bueno. a todo lo que Eh, es esa terminología. Enhorabuena, enhorabuena. Pero bueno, lo que es el ámbito industrial, obviamente, de lo que es el tomar, hacer, eliminar, ¿sí? O sea, lo que es la adquisición de un bien, de un producto, de un componente, de un repuesto, su utilización y después su disposición final, que era por ahí clásicamente lo que ocurría, ya empezamos a ver cómo, con distintos nombres, muchos usan la economía circular, otros hablan de sustentabilidad, después distintas empresas tienen por ahí su terminología propia, pero todos más o menos hablan de lo mismo y hablan de una economía circular, ¿sí? De reducir, de reusar, de reciclar. Nosotros vamos a desandar un poco ese camino de la economía circular ya enfocados a la industria, ¿sí? Vamos a ver cómo algunos tópicos nos pueden ayudar a entender qué es esta economía circular aplicada a la industria. Bueno, partiendo del activo, podemos tener, bueno, todo lo que es gestión de lubricación, todo lo que es monitoreo de condición, todo lo que es analítica de datos y machine learning, ingeniería de aplicación, remanufactura, cadena de suministro o supply chain 4.0, son algunos de los tópicos que se ponen de manifiesto en la industria al hablar de economía circular y cómo por ahí la conjunción de cada uno de ellos, bueno, haría a una empresa empezar a andar este camino de la economía de- de la economía circular, perdón. Y los drivers de esta economía circular, bueno, en primer lugar, la digitalización, nuevo modelo de negocio, ¿sí? Pasar de lo transaccional a la performance, ¿sí? Ya por ahí no se busca tanto esa compra de un bien, esa transacción, sino por ahí un modelo de negocio basado en performance, ¿sí? En la cual podamos evaluar como usuarios de una tecnología, de un servicio, de un negocio, la performance, ya sea en retorno de inversión, en sustentabilidad, y bueno, y haya bonos, penalidades en función de si se está cumpliendo, ¿sí? Esa mejora en performance. Y la reducción de impacto al medio ambiente, como otro driver también, ¿sí? Correcto. Voy a correr acá, porque tengo el taloncito del Zoom, no me deja ver bien el título. Bueno, cuando hablamos de industrias conectadas como mayor segmento de la Internet de las cosas, bueno, acá empezamos un poco a ver esto que te mencionaba Nicolás, de que bueno, ya habíamos hablado en módulos anteriores de Internet de las cosas, de qué significaba, de las Sí, sí. distintas
te doy distintas, bueno, ejemplos, ¿sí? Pero bueno, cuando hablamos de Internet de las cosas, lo podemos tener presente o en la industria o en nuestros hogares. Bueno, tenemos que tener presente que el mayor desarrollo de Internet de las cosas se está dando claramente en la industria, ¿sí? Y en el Correcto. concepto de industrias conectadas. Como podemos ver en lo que sería este total de inversión en Internet de las cosas o este mercado de Internet de las cosas, vemos que por lejos las industrias conectadas se llevan la mayor parte, ¿sí? De ese mercado, de esa inversión, y por sobre, bueno, otros tópicos como puede ser ciudades inteligentes, energía, lo que puede ser salud, ¿sí? Lo que puede ser retail, lo que puede ser recursos naturales, ¿sí? Lo que es el entorno industrial es el lugar donde mayor inversión y mayor posibilidades está encontrando la Internet de las cosas, precisamente con el concepto de industrias conectadas, ¿sí? Correcto. Cuando hablamos de Internet de las cosas en el ámbito industrial, bueno, tenemos que separar distintos aspectos, ¿no? Sí, tenemos lo que es el hardware, ¿sí? Las empresas que proveen el equipamiento, las Ujú. empresas que proveen todo lo que es el entorno de conectividad, de almacenamiento de datos, de análisis, ¿sí? De data analytics. Ya son cada vez más empresas y si viéramos este cuadro, no sé, hace 5 años atrás, yo creo que estarían como mucho la mitad de estas empresas, sí, es mucho el desarrollo que está viendo últimamente y sobre todo, como se ve claramente, la parte de análisis de datos, sí, es Sí, muy sí. vertiginoso bueno, el surgimiento de empresas dedicadas a lo que es análisis de datos, a la provisión de lo que es inteligencia artificial, ya sea para mejora de procesos, para predicción de fallas, ¿sí? Y bueno, y Correcto. esto está en claro incremento exponencial, ¿sí? Respecto obviamente a empresas más clásicas que, bueno, que pueden proveer el hardware y obviamente se van ayornando y van teniendo cada vez mayor tecnología, pero obviamente para un arranque rápido de una empresa, eh, bueno, se está viendo claramente que en lo que es análisis de datos surgen con mucha más facilidad y rapidez, ¿sí? Sí, sí. Según un estudio de, bueno, la consultora McKinsey, se habla de que del 2019 al 2024, este estudio está hecho de 2018, pero analizaba esos próximos 5 años, estaban viendo la posibilidad de que el Internet de las cosas aplicado en la industria facilite la reducción de más del 50% del downtime, ¿sí? En los activos, un incremento de la vida útil de la maquinaria, ¿sí? Obviamente, Ujú. esta reducción de downtime mejora obviamente las condiciones de operación de esos equipos y obviamente facilita quizás esa vida remanente o ese incremento en la vida útil, una reducción de impacto ambiental, entre un 10 y un 40% reducción de costos de mantenimiento, ¿sí? A través de la utilización de dispositivos interconectados, ¿sí? Entre un 10 y un 25% de reducción de accidentes y entre un 10 y un 20% ver facilitada la reducción de desperdicios, ¿sí? Y Entonces, hoy quedó como muy desfasado todo eso porque, digo, por el desarrollo que ya tuvo todo lo que es la tecnología de ciencia de datos y demás, quedó como, eh, esos números quedaron medio desfasados, me parece. sí, depende de qué, es muy cambiante, primero por zona geográfica, segundo por segmento de industria, ¿sí? No es lo mismo, no sé, una industria eh, de manufactura de alimentos que una petrolera, por así decirlo, una minera. Entonces, dependiendo del tipo de activo, dependiendo del tipo de proceso, son distintos quizás los desarrollos tecnológicos y también la inversión o la billetera que Exacto. tiene esa empresa, ¿sí? No es lo mismo una minera, que ahora uno de los rubros que estoy trabajando fuertemente en lo que es tecnologías conectadas es en minería, todo lo que son los equipos off-highway, como pueden ser los camiones, las palas, las Ujú. perforadoras, que tengan, bueno, dispositivos de monitoreo de condición en línea, algunos ya
directamente están trabajando con lo que es la conducción autónoma. Sí, la Entonces, línea Caterpillar, por ejemplo, tiene su propio claro, servicio de monitoreo en tiempo real sobre cada máquina, el consumo de combustible, montones de exacto. cuestiones. Sí, sí, sí. Pero bueno, no es lo mismo la billetera de una minera que de una Correcto. empresa que, no sé, de una láctea, que también tengo conocimiento por lo que es la zona, en la cual obviamente es otra tecnología, son otros los márgenes, entonces, y son otros los tipos de activos sobre los cuales implementar tecnología, ¿sí? En una envasadora de sachet de leche, bueno, la podemos digitalizar y podemos tratar de implementar un montón de estos conceptos, pero obviamente eh, el rango de aplicación varía eh, en lo que es el tipo de empresa y el tipo de activo que estamos hablando, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Pero es verdad lo que decís, cuando uno analiza estos números y cuando hablamos de- de estas estrategias, obviamente cambian mucho año a año y fácilmente quedan desfasadas o directamente inútiles, ¿sí? Sí, 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 sí. Bueno, ya yendo a lo que es el campo de utilización, ¿sí? De lo que es esta economía circular aplicada a la industria, vamos a empezar a desandar algunos conceptos, por ejemplo, con el primero que empezamos a ver, lo que es tecnología aplicada a lo que es la lubricación. Bueno, esto que puede ser para muchos pasado, pero también mucho puede ser el presente, ¿no? De una lubricación totalmente manual, totalmente eh, sin un tipo de tecnificación, ¿sí? Con una gestión de órdenes de trabajo en papel, ¿sí? Bueno, pasar a modelos automatizados, ¿sí? Una lubricación automatizada, bueno, hay un sinfín de dispositivos para automatizar lubricación, para hacerla autónoma, para hacerla inteligente, ¿sí? Para que se lubriquen distintos accionamientos en función a la demanda, ¿sí? Ujú. Como por ejemplo puede ser este sistema en el cual eh, hace un mix entre lo que es una lubricación automática y un sistema de monitoreo de condición por estado de lo que es el nivel vibratorio, ¿sí? Entonces, podemos tener en un mismo sistema, un sistema que está sensando todo el tiempo la condición, ¿sí? De estos componentes, en este caso son componentes rotantes, son rodamientos, Bien. y al momento de detectarse una anomalía en vibraciones asociada a lubricación, que envíe un pulso para que el sistema de lubricación lubrique en forma autónoma, ¿sí? Esto es lo que se denomina lubricación a demanda, ¿sí? Ok. Acá tenemos las dos tecnologías asociadas, ¿sí? Ya sea lo que es la tecnología netamente de lubricación y lo que es la tecnología eh, para lo que es monitoreo de condición. ¿Por qué hablamos de esto dentro de lo que es dispositivos interconectados o Internet de las cosas? Pues bueno, vamos a ver después un poquito más adelante que todo esto desemboca en la nube, ¿sí? Y quizás la aparición de la nube como tal es lo que empezó a facilitar muchos de estos dispositivos interconectados, ¿sí? Que puedan ser operados en forma remota, ¿sí? Antes por ahí lo único que se podía hacer es dentro de una empresa, bueno, vos lo sabrás mejor que nadie, Nicolás, si no tenemos salida a la nube, bueno, podemos llegar a un servidor y podemos mediante un intranet hacer alguna conexión remota, pero que Correcto. nunca va a poder salir de las paredes de la empresa, ¿no? Exacto. Distinto es yendo a la nube y podemos estar operando o estar monitoreando activos de cualquier lugar, ¿sí? Ujú. Lo mismo con dispositivos de lubricación monopunto, ¿sí? Esto también lo mismo. Eh, Reemplazar a la persona que estaba con una grasera yendo punto por punto a tener dispositivos de lubricación autónomas en las cuales podemos tener un dashboard o un panel y bueno, estar pendiente de cuando ese lubricador está teniendo algún problema, porque se quedó sin grasa, porque está desconectado, porque se quedó sin pila y dejar de tener gente, por ejemplo, caminando con una grasera por la planta. Por eso cuando hablamos por ahí de reducción de accidentes, justamente hablamos de dispositivos que faciliten la ejecución de estas tareas sin mano de obra, ¿sí? Sí, 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 sí.
no es que, bueno, a esa gente se la despide, sino que obviamente se las capacita en estas tecnologías, ¿sí? En lo que es el reemplazo y lo que es la gestión de esta tecnología, ¿sí? Pero la idea es que trabaje cada vez en forma más ergonómica, más segura y sobre todo más eficiente, ¿sí? Como estos dispositivos a través de un gateway de conexión a la nube, podemos ver el estado de esa flota de lubricadores conectados desde cualquier lugar. Otra, otra cuestión que hace a esta gestión de la lubricación cada vez más eficiente y de la ayuda de lo que es dispositivos interconectados es reemplazar lo que son las órdenes de trabajo en papel en, bueno, en aplicaciones que fácilmente a través de cualquier celular o tablet se puede ingresar y se pueda llevar una gestión de esas rutinas, de esas recorridas en forma más eficiente, ¿sí? Ya eliminando el papel, bueno, poniendo eh, desde la misma aplicación, bueno, ya el estado de lo que se hizo, cómo se encontró el equipo, de si es necesaria alguna revisión, de ya disparar alguna alarma, disparar alguna orden de trabajo por ahí más compleja, en función de lo que se haya encontrado en la recorrida, ¿sí? Eso antes, obviamente, teniendo las hojas en papel, son cientos y cientos de páginas impresas por semana que alguien tiene que completar, ya sea el técnico en lubricación, en este caso que estamos hablando de lubricación, que después un planner tiene que leer una por una y consolidar, no sé, en una planilla Excel o en algún sistema de mantenimiento. Bueno, la idea es obviamente todo eso reemplazarlo, ¿sí? Por una aplicación y facilitar y eficientizar esa tarea, ¿sí? Ujú. Vamos mechando ya que estamos solamente con vos, Nicolás. Con respecto, me interesa, pues ya que lo podemos hacer más de ida y vuelta y no tan de disertante auditorio, con respecto a lo que venimos viendo, en Flex and Gate cuentan con algún, no sé, ahora que estamos hablando de esta gestión de lo que es tareas de mantenimiento o pueden ser de lubricación, cuentan con algún sistema de mantenimiento. ¿Cómo llevan a cabo Eh, esa gestión? en principio hay una persona que se encarga de toda esa parte de seguimiento, de mantenimiento. Ujú, No estoy todavía tan al tanto de si hay algo automatizado. ujú, Eh, sí llevamos un control no en papel, sino en informático, digitalizado de todo lo que se va haciendo, así que eso permite primero no estar acumulando toneladas de papel y segundo poder analizar muchísimo más rápido todos los valores que se presentan, ¿no? tal cual, tal cual. Bueno, perfecto. Bien, siguiendo, llevamos siempre como referencia ahí arriba a la derecha, un poco recordando los distintos hitos de esa economía circular aplicada en la industria. Habíamos visto la anterior, que era lo que era relacionado a gestión de la lubricación. Ahora vamos a pasar a lo que es monitoreo de condición, ¿sí? Ujú. En la cual hay muchas empresas ya, lo que es monitoreo de condición, lo que es mantenimiento predictivo, ya sea realizado por la misma empresa o contratando empresas tercerizadas que se dedican a este tipo de cuestión. Eh, ya desde hace años, ya lo que es el monitoreo de condición está presente en un sinfín de lugares. Yo cuando entré a medir vibraciones en el 2006 mi actual empleador, para muchas empresas era una caja negra, era una cosa rara que difícilmente pudiera reemplazar a su mantenimiento preventivo, ya sea por horas de marcha o por calendario. Sí. Y con el tiempo, bueno, podemos ver fácilmente en la industria que todos tienen asociados a alguna técnica al menos de mantenimiento predictivo, ya sea análisis de vibraciones, termografía, ya sea mecánica o eléctrica, ultrasonido, análisis de lubricantes. Dependiendo de la industria, dependiendo del tipo de activo, depende obviamente el tipo de técnica predictiva, ¿sí? Pero ya es un commodity, como nosotros decimos un poco en la jerga,
lo que es el mantenimiento predictivo, ¿sí? Quizás una década atrás un poquito más, lejos de ser un commodity, era quizás un servicio de alta especificación, de alta tecnología, de alta complejidad, que requería cierto conocimiento, y ya hoy no lo es tanto, ya hoy es un commodity. Entonces, ¿cómo vemos eso en la industria? Que podemos tener un pasado o mismo un presente en la cual iba una persona con un dispositivo portátil, colectaba un dato, lo bajaba, bueno, a una PC, a una laptop o a un servidor local para hacer ese análisis de las vibraciones colectadas, para ver el estado de condición de los equipos. Cómo pasamos hoy en la actualidad a dispositivos que se conocen con el concepto de plug and play, ¿sí? Que ya no es necesario un conocimiento exhaustivo, ¿sí? De la temática, en este caso lo que puede ser el análisis de vibraciones mecánicas, ¿sí? Que antes era, no antes, sino hoy también es toda una ciencia que lleva mucha experiencia, ¿sí? En lo que es el análisis de distintas situaciones, de distintos equipos, ¿sí? Hay gente que se especializa en análisis de vibraciones de determinado tipo de máquina, por la complejidad, ¿sí? De detectar con anticipación una anomalía en ese tipo de equipo a través de una medición de vibraciones, ¿sí? Bueno, eso Sí, con el tiempo se va reemplazando, y llegamos a tener este tipo de dispositivo en la cual se compra un dispositivo, se baja una aplicación en forma gratuita de cualquier celular, puedo tener a cualquier persona en la planta colectando datos de vibraciones. Y a través de la misma aplicación enviar, sí, los datos colectados a través de la nube a que alguien, sí, con conocimiento, lo analice, ¿sí? sí, sí, Eso sí. obviamente no podemos escapar de ello. El análisis sí es necesario que lo haga gente idónea, pero ya no la colección de datos. Ya hablamos que la colección del dato ya sí es un commodity, ¿sí? Es apretar enter y tomar un dato, ¿sí? Antes era un poco más complejo y los dispositivos eran más complejos. Hoy es totalmente sencillo, totalmente fácil y barato de conseguir, ¿sí? Lo visto anteriormente son obviamente para lo que es medición portátil, medición conocida como offline. Para equipos complejos, para equipos ultra críticos, sí tenemos todo lo que es el monitoreo de condición en línea, que tiene este tipo de artefacto en la cual, bueno, sensores conectados a este tipo de módulo de dispositivo que están colectando datos todo el tiempo, y que requiere un análisis obviamente en línea, desde ya. Cuando no existía la nube, este tipo de dispositivo podía conectar en línea equipos, pero bueno, esa información no podía salir de mi planta, o tenía que tener una persona que esté todo el tiempo monitoreándola, Viéndolo, sí. o... ¿Cómo? No digo sí, monitoreando todo, estar pendiente de los valores que va dando la máquina. Exacto, todo el tiempo, o pudiendo arrojar los valores al sistema de control de planta, entonces por ahí, no sé, aunque sea el operador que está a pie de máquina trabajando, bueno, puede enterarse que está empezando a haber alguna anomalía en algún punto de esa máquina, pero igualmente esa información no salía de la planta, ¿sí? Ahora tenemos la posibilidad siempre, y nuevamente a través de lo que es el uso de la nube, poder enviar fácilmente toda esa información al éter, por así decirlo, Sí. y que sea tomada desde cualquier lugar y poder tener, bueno, un asesoramiento, no sé, si estoy midiendo, no sé, una turbina de generación, que bueno, la vea un especialista en Alemania dedicado a ese tipo de turbina de generación y lo pueda ver en el instante, ¿sí? Eso sin la nube no era posible, ¿sí? Obviamente por lo que es la rapidez en la transmisión de datos y demás, ¿sí? Ujú. Y bueno, y pasamos obviamente de ese tipo de colección manual que veíamos hace un par de slides, eh, en la cual obviamente los datos colectados a través de un dispositivo portátil se bajaban a una PC o un servidor local o standalone y eran analizados. Bueno, ya tenemos esta suerte, podemos pasar esta suerte de modelo en la cual tenemos múltiples equipos conectados y toda esa información viaja a un centro donde ahí sí están todos los especialistas
dispuestos para hacer esos análisis, ¿sí? Eficientizamos lo que es la toma del dato, ¿sí? Ya el dato es barato, no como antes, por eso hoy tenemos dispositivos que lo colectan de forma autónoma o dispositivos plug and play para tomar ese dato en forma rápida, eficiente y sobre todo económica, y sí, que esos datos sean analizados por personal experto, pero obviamente por ahí situados en una locación específica que hace que, bueno, que yo pueda quizás en mi planta tener un programa de mantenimiento predictivo, de análisis de vibraciones de muy alta complejidad, pero un costo muy bajo, ¿sí? Porque yo lo único que hago en planta es tomar el dato, lo envío, me lo analizan en forma remota, me envían un resultado, y yo con ese resultado, con ese diagnóstico, puedo tomar decisiones en forma rápida, ¿sí? Ujú. Este es un dato de, bueno, de la empresa justamente donde yo trabajo, que es la cantidad de equipos conectados a la nube, ¿sí? Que están arrojando datos en forma continua a la nube y que son analizados, ¿sí? Dentro, en algún centro de diagnóstico. Fíjate cómo en el 2005 había más o menos 12.000 equipos conectados y hoy hay más de 1.000.000. Eso está creciente, es totalmente exponencial, justamente por esto que estábamos mencionando hace un momento, ¿sí? Que lo que es la conectividad de la nube es cada vez más eficiente, es cada vez más económica, nos permite fácilmente tener un equipo monitoreado en forma remota, ¿sí? Correcto. Y no solamente la información de los activos conectados, sino en este caso por ahí lo que es la información, bueno, hablo por parte de SKF, en la cual el mayor, la mayor línea de negocio son los rodamientos, obviamente. En Sí, este sí, caso, sí. tener conectados 1.000.000 de activos nos permite conocer el estado justamente de esos rodamientos, ¿sí? Y justamente es lo que es por ahí la materia prima de lo que vamos a ver, no sé si llegaremos a hoy o el módulo que viene, es lo que es la cadena de suministro 4.0, ¿sí? En función de la demanda. Como yo por ahí necesito despachar un repuesto, en el caso que puede ser un rodamiento, recién cuando empiece a fallar, Claro. ¿sí? Ese es el concepto de supply chain o cadena de suministro 4.0 o a demanda, en función de hacer ese suministro en función de la necesidad, ¿sí? Sin tener un depósito lleno de repuestos que por ahí pasan años y años sin ser utilizados y después al momento de quizá utilizarlos ya Están obsoletos. están obsoletos o están oxidados porque se guardaron mal o porque se abrió o se rompió el envoltorio. Hay un montón de cuestiones que hacen a que bueno, haya una merma muy grande en lo que sea, lo que es costos por esa problemática, ¿sí? Ujú. Bueno, Machine Learning también como otro, o analítica de datos, asociado a lo que es esta Internet de las cosas aplicado a la industria. Bueno, para hacer un raconto muy sencillo, muy breve, de en qué punto se para el Machine Learning, ¿sí? Para lo que es predicción de fallas, ¿sí? Nosotros acá estamos viendo una gráfica que dibujaría o describiría la condición de los equipos, la condición de un equipo, ¿sí? En función del tiempo. Entonces podemos ver cómo el equipo obviamente comienza con un alto grado de condición o de confiabilidad y con el tiempo obviamente puede empezar a degradarse, ya sea por simplemente el paso del tiempo o también por una mala operación o lo que fuere. Y esa condición se va perdiendo, ¿sí? O va decreciendo, ¿sí? De izquierda a derecha hasta que llega el momento del fallo catastrófico, como se denomina, ¿sí? El fallo que provoca la detención de ese equipo, ¿sí? Y la Ujú. necesidad de su intervención para, bueno, reemplazar algún componente o reemplazar el equipo mismo si es que no tiene arreglo. Sí. Cuando eso sucede, hablamos de que ese tipo de mantenimiento es reactivo, ¿sí? O sea, hacemos el mantenimiento una vez ocurrida la falla. Ahí es donde tenemos obviamente el mayor costo de reparación, ¿sí? Claro. Porque cuando se rompe el equipo, bueno, por ahí se
se rompió el fusible, como puede ser, no sé, en un equipo rotante, generalmente el fusible es el rodamiento o el buje, si es un equipo rotativo que funciona con buje y no con rodamiento. Pero no es lo mismo cambiar el rodamiento roto que si en un, no sé, en un motor eléctrico se rompió los rodamientos, con la inercia el equipo siguió girando, se tocó rotor con estator, entonces ya se quemó el rotor, o se barrió el eje, ¿sí? Entonces, cuando llegamos a la falla catastrófica, no solamente tenemos que reemplazar el componente dañado, sino otros componentes que se dañaron bueno, por haber llegado a esa falla catastrófica, ¿sí? Entonces ahí decimos que en el mantenimiento reactivo es donde tenemos los costos de reparación más altos, ¿sí? En cualquier industria. Un estadio anterior a eso, bueno, es aplicar un mantenimiento preventivo, ¿sí? En la cual, ya sea por horas de marcha, por horas calendario, o por bueno, un análisis que se haya hecho de cada componente y de cada activo, poder determinar en qué momento hay que reemplazar bueno, el activo mismo o alguno de sus componentes, ¿sí? Ese mantenimiento preventivo cubre la mayoría bueno, o salva la mayoría de las fallas y depende mucho del tipo de industria, del tipo de activo y de esa estrategia de mantenimiento preventivo, ¿sí? En muchas ocasiones hay sistemas de mantenimiento preventivo que igualmente no evitan una gran cantidad de fallas, o por el contrario, podemos irnos al otro extremo, en la cual no sufro ninguna falla porque estoy haciendo sobremantenimiento, ¿sí? Un sobremantenimiento preventivo, en la cual estoy también gastando fortuna porque estoy cambiando componentes que por ahí tienen una vida útil remanente importante, ¿sí? Claro. Entonces, por defecto, por exceso, el mantenimiento preventivo tampoco es muy eficiente, que digamos, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Un estadio de mejora a eso es el mantenimiento predictivo tradicional, ¿sí? Donde veamos algunas de las técnicas, como la anterior que estuvimos visualizando, o que puede ser técnicas como el análisis de vibraciones, como la termografía, mecánica eléctrica, como el ultrasonido, como el análisis de lubricantes, entre las técnicas predictivas más comunes de ver en la industria, ¿sí? En la cual todas tienen eh, un, un factor común que es la monitorización del estado de una variable, ¿sí? Si yo estoy haciendo una técnica predictiva de análisis de vibraciones, estoy monitoreando las vibraciones de un equipo. Si estoy haciendo una termografía, ya sea eléctrica o mecánica, dependiendo del activo sobre el cual estoy haciendo, estoy monitoreando eh, la temperatura de un punto determinado, ¿sí? La- los puntos calientes que tiene un equipo y cómo esos puntos calientes pueden ir incrementándose. Si hago un análisis de lubricante, la monitorización de la variable que estoy haciendo es la variable del estado del lubricante, ya sea el contenido de agua, la aparición de partículas, ¿sí? de suciedad, eh, la, la degradación del propio lubricante, ¿sí? Eh, en todas las técnicas predictivas, lo que estoy haciendo es monitorear una variable, cómo se comporta esa variable y cuándo empieza a cambiar el estado de esa variable, que es lo que me va a proporcionar la información de que algo está cambiando en la máquina o está empezando a haber alguna anomalía, ¿sí? O algún comportamiento anómalo. Pero todas las técnicas de mantenimiento predictivo detectan o se espera que detecten ese cambio o esa anomalía cuando la anomalía ya empezó a suceder. ¿Se entiende? Ujú. Yo estoy midiendo vibraciones en un motor eléctrico y empiezo a ver que en el rodamiento del lado acoplamiento de ese motor eléctrico se empezaron a disparar las vibraciones y puedo llegar obviamente con el software de análisis a determinar si ese incremento en vibraciones es porque se está degradando algún elemento rodante o la pista exterior o la interior o la jaula de ese rodamiento, ¿sí? Puedo llegar a ese nivel de detalle. Pero mm, lo que no me voy a escapar es que ya esa falla comenzó, ¿sí? Y se está empezando obviamente a evolucionar. Bueno, un estadio todavía anterior a eso es aplicar un mantenimiento predictivo por aprendizaje automático o lo que sería también el machine learning aplicado a lo que es detección de fallas, ¿sí? En la cual
la plataforma aplicada de inteligencia artificial, ¿sí? Que utiliza redes neuronales, va a tener como materia prima multiplicidad de datos, ¿sí? Que voy a necesitar nutrir esa plataforma para que esa plataforma aprenda de esos datos, al principio de datos históricos, ¿sí? Cuando yo le proporciono a la plataforma de Machine Learning un histórico de datos de una máquina, y le puedo decir, mira, tengo el histórico de datos y tengo el histórico de intervenciones y de fallas. Entonces le puedo decir, mira, en este hito, en este momento y en este momento ocurrieron las fallas. Entonces la plataforma puede analizar las distintas variables, cómo se encontraban o cómo estaban evolucionando en ese momento anterior a la falla. Entonces puede aprender de esa evolución previa a la falla. Entonces la próxima vez que vuelva a haber una evolución similar, nos pueda alertar de que, mira, si esto sigue funcionando de esta manera, va a aparecer la misma falla que ya aprendí a detectar. ¿Sí? Correcto. ¿Vamos bien? Sí, perfecto. Bueno, ese es un poco el explicado muy de bolsillo el concepto de Machine Learning aplicado a detección de fallas en equipos industriales, ¿sí? Vamos a ver ahora un poco más en detalle. Esto es muy variable porque depende del tipo de equipo, ¿sí? No es lo mismo, no sé, el motor reductor principal de una siderurgia no sé, de una colada continua que gira a muy pocas RPM, en la cual obviamente la evolución de una falla de un equipo rotante que gira a muy pocas RPM es, eh, en el tiempo es muy acotado, es muy pausada esa evolución de la falla en el tiempo, ¿sí? Son fallas que por ahí yo detecto hoy y el equipo recién empieza a tener problemas quizás el año que viene. ¿Por qué? Porque son muy bajas las RPM, entonces la evolución de esa gravedad de ese componente y esa degradación de ese componente se da en un lapso muy largo de tiempo, Correcto. ¿sí? Distinto es la detección de una falla en una turbina que gira a 20.000 RPM, en la cual por ahí detecto una anomalía, no sé, por vibraciones, y quizás la turbina se termina rompiendo a los 40 minutos, ¿sí? Sí, sí, sí. Porque en 20.000 RPM, con esa evolución de falla se da exponencialmente en un tiempo mucho menor, ¿sí? Pero bueno, eh, en líneas generales hablamos de que para equipos industriales estándar podemos hablar de que una detección tradicional de, por cualquier técnica predictiva podemos detectar una anomalía que después evoluciona en una falla en cuestión de pocas semanas, ¿sí? Y quizás el monitoreo de fallas a través de aprendizaje automático o machine learning, quizás me proporcione la detección de esa anomalía muchas semanas de anticipación, ¿sí? Cuando todavía esa falla no era evidenciable con ninguna técnica predictiva, ¿sí? ¿Venimos bien, Nicolás? Sí, perfecto. ¿Cómo funciona una plataforma de inteligencia artificial, al menos de las que utilizan redes neuronales? La idea es que nosotros vamos a nutrir esa plataforma de inteligencia artificial ¿con qué? Con datos, con información, la materia prima para implementar cualquier proyecto que sea piloto de inteligencia artificial o de machine learning para predicción de fallas. La materia prima necesaria es los datos, y deseablemente los datos en línea, ¿sí? Ujú. Para que la plataforma pueda aprender en tiempo real de un equipo, del comportamiento de un equipo, del comportamiento de una variable, y el estudio de esa multiplicidad de variables va a hacer que obviamente esa predicción sea, y ese aprendizaje sea lo más certero posible, y bueno, y esa predicción sea lo más certera posible también, ¿sí? Entonces yo, suponiendo que tengo un equipo con varias variables conectadas y enviando datos a la nube, ¿sí? Como puede ser, no sé, ahí de los distintos gráficos tenemos el gráfico rojo que puede ser vibraciones,
poner el gráfico verde, que puede ser, no sé, la corriente del motor, o puede ser, no sé, la variable de presión, y, y el gráfico gris, que puede ser, no sé, otra variable de proceso, ¿sí? Entonces, esa multiplicidad de variables siendo colectadas en línea, ¿sí? Las puedo enviar a esta plataforma, ¿sí? De inteligencia artificial que usa redes neuronales y distintos tipos de algoritmos, ¿sí? Cada algoritmo pensado para el estudio en particular de una variable o de un comportamiento en particular. Entonces, lo que hace la plataforma es, obviamente, al recibir ese tipo de variables y al recibir esa información, poder identificar cuál es el algoritmo que mejor se asocia o que mejor se aplicaría a esa variable en particular para su estudio y su aprendizaje, ¿sí? Cuando hablamos de Machine Learning por aprendizaje automático, es cuando precisamente ocurre que la plataforma misma se puede dar cuenta que en determinado momento o en determinada situación, ese algoritmo está dejando de tener una buena performance, ¿sí? Para lo que es la predicción o la detección o el estudio o el seguimiento de esa variable en particular que estaba analizando, y en forma automática la plataforma cambie de algoritmo, ¿sí? Deje de asociar un algoritmo particular para esa variable y elija otro, ¿sí? De su caja de herramientas, y empiece a correr un algoritmo distinto, ¿sí? Eso es lo que se llama comúnmente Machine Learning automatizado. Es decir, que la plataforma trabaja en forma autónoma. Desde ya, siempre con la posibilidad de que cualquier persona pueda meterse obviamente al sistema, ¿sí? De la plataforma, y pueda ver en tiempo real todas las operaciones que va realizando la plataforma. Si no es que se trata de una caja negra que no tenemos oportunidad de ver qué es lo que está pasando. Tenemos oportunidad de ver qué está pasando en todo momento, pero la plataforma trabaja en forma autónoma, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Bueno, por ahí si algo tenés, obviamente, por ahí este está pensado, vos estás en la parte de sistemas, pero bueno, viste que estos seminarios están pensados para multiplicidad de roles, ¿sí? De hecho, en los módulos anteriores ha habido una multiplicidad de roles en distintas empresas, un abanico muy rico. Entonces por ahí, bueno, si algo te parece por ahí ya repetitivo, ya lo has visto, bueno, comentame, lo vamos pasando un poco más rápido. Entiendo que seguimos siendo las mismas tres personas, sí, acá lo acabo de chequear, así que, bueno, pero venimos bien. No, no, pero venimos bien, venimos bien. Yo, bueno, el año pasado también tuve la intención, pero al final después no avancé con eso, de estudiar lo que es ciencia de datos, así que un poco también del tema he estado leyendo. No, no, por eso te digo que vamos bien y entiendo perfectamente lo que estás planteando. Bien, perfecto. Bueno, antes de pasar a un ejemplo en la cual vamos a ver cómo se puso a prueba una aplicación determinada, ¿sí? Se le hizo aprender a la plataforma con datos históricos y detectó fallas semanas antes de que lo hicieron los habituales analistas, ¿sí? De monitoreo de condición. Antes de pasar a ese ejemplo, bueno, un breve comentario también, ¿sí? De por qué es posible hoy eh, implementar un servicio o un proyecto de predicción de fallas mediante inteligencia artificial en la empresa o una compañía o un activo en particular. Hoy es posible gracias a la nube, ¿sí? Lo que es Machine Learning, lo que es el estudio de redes neuronales, data más o menos de los años 70, mediados de los 70, pero bueno, quedaban en una etapa teórica, por así decirlo, porque bueno, no se contaba obviamente con la capacidad de cómputo necesaria para poder llevarlo a prueba o a cabo Ujú. de forma más o menos continua, ¿sí? Y estable. Hoy, a través de la utilización de la nube, no sé, podemos, no sé, solicitar la capacidad de procesamiento de Amazon Web y decirle, bueno, en mi plataforma
que esté conectada de inteligencia artificial, esté conectada a servidores de Amazon y que para determinada ejecución de este tipo de operación pueda pedir, no sé, la utilización o la disponibilidad de 20.000 procesadores por el lapso de 2 minutos para realizar alguna operación de estas complejas, cuando está haciendo el estudio y el aprendizaje, ¿sí?, de datos históricos. Y bueno, antes, no sé, necesitamos tener quizás, si no en el sótano de la planta, 20.000 servidores. Bueno, hoy a través de la nube eso se abarata y se vuelve posible, ¿sí? Lo que antes era quizás, no por decir utópico, pero sí más un conocimiento teórico, ¿sí? Sí, sí, sí. Esta capacidad de utilizar servidores de Amazon o procesadores por un breve tiempo para realizar una operación en particular es lo que comúnmente se denomina Elastic Cloud Computing, ¿sí? Que eso es lo que permite la nube, ¿sí? En este ejemplo, siguiendo con lo que veníamos conversando acerca del Machine Learning aplicado a lo que es predicción de fallas, ¿sí?, en un activo de una empresa, bueno, este es el ejemplo de una bomba en la cual una vez ocurrida la falla o no ocurrida la falla, pero sí ocurrida la detección de esa falla mediante los métodos formales o tradicionales Tradicional. de mantenimiento predictivo, de técnica predictiva, en este caso análisis de vibraciones y demás. Esos históricos de datos se sometieron luego al análisis por parte de la plataforma, ¿sí?, y el estudio de esos análisis históricos. La plataforma, por ejemplo, para lo que es la primera alerta que visualizó de falla en el motor, lo hizo con 15 días de anticipación a lo que lo hizo el técnico que estaba obviamente haciendo el diagnóstico de esas vibraciones, ¿sí? Ujú. Después, para lo que fue una alerta por una variable de proceso, lo hizo a los 11 días. Y para lo que fue la bomba, esto es una motobomba, ¿sí?, un motor acoplado a una bomba. Eh, para lo que es la bomba, encontró anomalías, ¿sí?, la plataforma, y las detectó y las diagnosticó o las alertó 9 días antes que lo hicieran los técnicos en predictivo, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo real de cómo a las claras la plataforma puede, teniendo la información disponible, anticipar una falla realmente antes de que ocurra, ¿sí?, antes de que se suscite, ¿sí? ¿Sigo? Sí, 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 sí. Bien. Lo dijimos, Machine Learning. ¿Qué necesitamos? Variables. Variables colectándose, variables en línea, ¿sí? Difícilmente pueda comenzar a pensar en realizarnos un piloto de predictivo, detección de fallas por inteligencia artificial en cualquier equipo, si este equipo no tiene eh, variables conectadas en forma online, ¿sí? Eh, la materia prima para cualquier proyecto de Machine Learning es la información, y es la información en línea, y es la multiplicidad de variables, ¿sí? Acá en el caso anterior que hablábamos de esta bomba, son un cuadro de bombas de una industria de pulpa y papel. Acá vemos cómo tenía una multiplicidad de variables, ¿sí?, enviando datos a la nube, enviando datos a la plataforma Machine Learning, ¿sí? Tenía variables en línea de velocidad, de temperatura, de presión, de niveles de vibraciones, de corriente de los motores, o todo lo que es aceleración, envolvente y velocidades son las variables de vibraciones, ¿sí? Esas variables las conecta un sensor de vibraciones, pero nosotros podemos pensar que para hacer una plataforma de Machine Learning aplicado a un equipo rotante, podríamos aventurar de que los datos más importantes son los datos de vibraciones, y realmente no es así. Dependiendo del tipo de falla que queremos anticipar, es el tipo de variable que tenemos que tener en línea, ¿sí? Ajá. Hay anomalías que no se ven, por ejemplo, en un equipo rotante no se ven en vibraciones y sí se ven en termografía, o se pueden ver a través de la corriente del motor, eh, o en lo que es el flujo, lo que es un sensor de presión, o el nivel de un tanque. Bueno,
dependiendo de la anomalía que yo quiero anticipar, es la combinación de variables que necesito tener para que la plataforma aprenda en forma eficiente, ¿sí? Si no, obviamente ese aprendizaje va a ser parcial y esa detección anticipada también va a ser parcial. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bueno, perfecto. Por eso, y como comercial de esta línea de negocio en la empresa en la cual trabajo, les puedo comentar que el Machine Learning no es la solución a todos los problemas. Lejos está de ser eso, ¿sí? Muchas veces se genera la inquietud o se genera la oportunidad en algún cliente o en algún prospecto de cliente en la cual está totalmente interesado en hacer un piloto de Machine Learning en un activo en particular porque está teniendo muchos problemas y no importa el dinero, está todo dado de parte del cliente para empezar mañana a hacer un proyecto de Machine Learning, ¿sí? Y empezamos a desandar un poco el camino, el análisis previo, y llegamos a la conclusión de que no va a tener ningún sentido hacer Machine Learning para predicción de esa falla en particular que manifestó el cliente en ese equipo en particular, ¿sí? Hay fallas, no sé, hay fallas de diseño que por ahí un equipo está operando de mala manera porque no era el equipo eh, adecuado para esa instalación o para esa especificación técnica. Y la solución no es aplicarle Machine Learning para ver por qué está fallando, es cambiar el equipo, ¿sí? Correcto. Entonces, Machine Learning no es la solución a todo, sí es la solución a una multiplicidad de problemas, en tanto y en cuanto tengamos las herramientas para que una plataforma de Machine Learning pueda aprender de esos problemas y los puede después, obviamente, anticipar, ¿sí? Otra cuestión también es cuando nos consultan, por ejemplo, para hacer un piloto de Machine Learning, ¿sí? Porque ¿no? hoy empieza a estar de moda la palabra o el concepto, un equipo que no tiene ninguna variable conectada, ¿sí? Sí. Entonces, che, ¿puedes hacer Machine Learning acá? No, primero sensorizar la máquina, empezar a tener variables, empezar a ser histórico Sí. y Junta después vemos. información. ¿Cómo? Junta información. Primero tenés que Exacto, organizar exacto, información. exacto. Otra también, tenemos por ahí también una consulta, una duda, che, ¿podemos hacer Machine Learning para este equipo? Mira, tengo todas estas variables conectadas. Uy, qué bueno. ¿Y cuál es el modo o los modos de falla que vos querés anticipar con un proyecto de Machine Learning? Y tal falla. Y bueno, y haciendo un poco el análisis de los históricos, vemos que con esas variables que están hoy conectadas y con histórico, no se detectó nunca nada. Claro. No se detectó nunca al menos esa anomalía que el cliente manifiesta que debe anticipar. Entonces, por ahí, sí, tenés un montón de variables conectadas, pero para el modo de falla que me manifestás querer anticipar, todas estas variables no sirven. O hay que estudiar otras distintas que hoy no tenés en línea, o bueno, o lo que fuera, ¿sí? Pero Sí. a lo que voy es que para iniciar cualquier camino de evaluación de un proyecto de Machine Learning o de mantenimiento predictivo mediante aprendizaje automático o inteligencia artificial, son muchas las etapas de preanálisis o de preparación para estudiar la viabilidad, ¿sí? de ese proyecto. Lo que menos queremos es invertir tiempo y que el cliente invierta un montón de dinero en algo que después no le arroja ningún resultado y se quede o al menos con la, no me sale la palabra, con la impresión, perdón, me agarró un lapsus, que se quede con la impresión de que la herramienta no sirve, ¿sí? Y la herramienta sirve si tiene las condiciones necesarias para desempeñarse, ¿sí? Correcto. Por eso cuando tenemos que evaluar la viabilidad de un proyecto de Machine Learning, cualquiera sea y en el activo que sea, bueno, tenemos que ver un poco algunas cuestiones como la que acabamos acá de ver, ¿sí? Primero, si tenemos posibilidad de trabajar con la nube. Muchos clientes, los petroleros, por ejemplo, manifiestan, sí, todo muy lindo, pero yo a la nube no te salgo ningún dato. No te Sí. saco ningún dato por los protocolos de seguridad informática que ellos tienen y no quieren trabajar en la nube. Bueno, y quieren trabajar en servidores propios. La verdad que en esas instancias no,
ya es un proyecto que quizás empieza con el pie izquierdo, ¿sí? Porque ya se vislumbra que en determinado momento va a quedar muy corto la capacidad de procesamiento, por más importante que sea, pero si es una capacidad de procesamiento propio o interna de la empresa. Necesariamente se tiene que trabajar en la nube, ¿sí? Por lo que comentábamos anteriormente de Elastic Cloud Computing y la posibilidad de usar eh, miles de servidores, ¿sí? Al mismo tiempo para desarrollar una operación, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, tener como equipos generalmente de uso continuo, ¿sí? Si queremos hacer un proyecto de Machine Learning en un equipo que funcione 1 hora por semana, bueno, por más que tengamos datos en línea, difícilmente nos sirvan, ¿sí? Por esos datos en línea tenemos un dato por semana, ¿sí? Entonces, no, esos históricos tampoco nos servirían mucho. Lo mismo también que tenga obviamente el cliente o la aplicación un sistema automático, ¿sí? de recolección de datos. La plataforma se puede conectar a casi cualquier sistema de los comúnmente vistos en la industria, ¿sí? Osys Spy, Emerson, Honeywell, eh, Siemens, pero el cliente necesita tener algo de algún sistema de ellos o multiplicidad de ellos para que la plataforma se pueda conectar, ¿sí? Sí, sí, sí. Y así, bueno, todas no vamos a ver una por una, pero bueno, son muchas las condiciones que hay que analizar y estudiar antes de iniciar un análisis de viabilidad para un tipo de proyecto como de este tipo, ¿sí? Comúnmente, ¿cómo se hace esa selección, sí? Bueno, podemos estar ante una oportunidad de, bueno, desarrollar un proyecto de Machine Learning en un grupo de equipos de un cliente determinado que nos solicite, y ahora sí lo hablo del lado del proveedor, ¿sí? De este tipo de servicio. Entonces nosotros podemos analizar casos, ¿sí? Puedo analizar, no, mira, en esta aplicación y en esta aplicación quiero implementar Machine Learning para predicción de falla. Bueno, estudiamos aplicación por aplicación, ¿sí? El caso de uso 1, 2, 3. Y bueno, y analizamos uno por uno a ver si es viable, si cumplimos con todas las instancias anteriores que estuvimos viendo, ¿sí? Si cumplimentamos esos pasos. Y ahí seleccionamos con qué equipo, con qué aplicación vamos a hacer un proyecto piloto, ¿sí? Ujú. Vamos a hacer una validación técnica, ¿sí? Con todo lo que estuvimos mencionando anteriormente, si tenemos las variables necesarias para estudiar, para un modo de falla determinado, que queremos evitar. Bueno, y recién ahí empezamos a pensar en un alcance de ese proyecto piloto. Ese proyecto piloto, ¿cómo se desarrolla? Bueno, vamos a tener más o menos, dependiendo de la complejidad del equipo, los distintos modos de falla. No es lo mismo querer entrenar a una plataforma para que detecte 2 o 3 modos de falla que para que detecte 60 modos de falla distintos, ¿sí? Porque obviamente la multiplicidad de variables y el análisis de cada uno de ellos, bueno, llevaría un tiempo prudencial, pero más o menos estamos hablando que entre 4 y 6 meses se puede hacer toda la parte offline de ese estudio de históricos y ese aprendizaje de la plataforma a partir de datos históricos, ¿sí? De toda esa información que tenemos que contar al momento de iniciar o de hacer esa corrida de entrenamiento de la plataforma, ¿sí? Hasta que en determinado momento de no mediar inconvenientes, la plataforma nos indique que ya performó todos los datos históricos, que ya aprendió de los modos de falla que le solicitamos que aprenda, ¿sí? Y ahí se hace la conexión en línea, ¿sí? O sea, se deja de analizar datos históricos con la plataforma y se deja conectar la plataforma de inteligencia artificial a los datos que van cayendo en línea de esa aplicación en particular. Y ahí es, bueno, cuando ya se deja la plataforma trabajando en forma, bueno, online, ¿sí? Correcto. Bueno, llegamos al intermedio, al intermezzo. Hasta acá, Nicolás, bueno, siendo justamente esta primera parte, todo lo que vimos más asociada
Internet de las cosas, a Machine Learning, siendo vos de sistemas, entiendo bueno, que por ahí ha sido bastante sencillo el, bueno, todo lo visto, ¿no? Pero igualmente, si querés profundizar en algo, alguna duda, alguna consulta de lo que acabamos de ver. No, 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 no. En principio no, no me quedaron ningún tipo de dudas. No. Bueno, perfecto. Próximo encuentro el martes próximo a las 15 horas, ¿sí? Si te Ok. parece, vamos por hoy finalizada la serie de seminario y bueno, desde ya agradeciéndote mucho tu tiempo y haber permanecido como único eh, participante al menos de la charla de hoy.